El hijo del millonario lloraba sin parar, desconsolado. El padre intentaba de todo, desesperado, pero nada funcionaba, hasta que la mesera se agachó a su altura, lo miró fijamente y dijo apenas 5 palabras. El niño dejó de llorar al instante y la abrazó como si fuera su mamá. El llanto atravesó el murmullo elegante del restaurante como un cuchillo, agudo, desesperado, inconsolable. Felipe Acevedo sintió que cada par de ojos en el salón se volvía hacia su mesa, hacia el niño de 5 años que se retorcía en la silla alta, llorando con una intensidad que hacía temblar su pequeño cuerpo. Hacia él, el empresario exitoso que no podía controlar a su propio hijo. «Davi, por favor», murmuró apretando los dientes. Intentó sonar calmado, pero su voz salió tensa, demasiado tensa. El señor Romero, su cliente más importante, lo miraba con una mezcla de incomodidad y compasión mal disimulada. Su esposa desviaba la mirada fingiendo interés en el menú. Felipe conocía esa expresión. La había visto docenas de veces en los últimos 5 años. Lástima, juicio, alivio de no estar en su lugar. Tal vez deberían... comenzó el señor Romero señalando vagamente hacia la salida. No terminó la frase. No hacía falta. Felipe cerró los ojos un segundo. Este negocio representaba 6 meses de trabajo, 6 meses de presentaciones, propuestas, ajustes, y estaba a punto de perderlo todo porque la niñera había cancelado a última hora y su madre había insistido en que llevara a Davi. «Te hace falta pasar tiempo con tu hijo», le había dicho esa tarde con ese tono que no admitía discusión. «No puedes seguir escondiéndote en la oficina», pero ella no estaba aquí ahora. No estaba viendo cómo Davi lloraba sin parar mientras los meseros se acercaban discretamente preguntando si necesitaban algo. No estaba sintiendo la vergüenza que quemaba en su pecho. «Davi, ya basta». Su voz subió más de lo que pretendía. El niño lloró más fuerte. Felipe pasó la mano por su cabello frustrado. No sabía qué hacer. Nunca sabía qué hacer cuando Davi se ponía así. La primera vez había sido a los 3 meses, luego a los 6. Después se volvió constante. Llantos que no tenían explicación, que no paraban con juguetes ni dulces ni promesas. Llantos que lo hacían sentirse el peor padre del mundo. Intentó tomarlo en brazos, pero Davi se arqueó alejándose. Sus manitas empujaban el pecho de Felipe, mientras las lágrimas seguían cayendo. «No quiero estar aquí», sollozó el niño entre hipidos. «Quiero ir a casa. Quiero...» Se detuvo. Siempre se detenía en ese punto. Felipe sabía lo que iba a decir, lo que nunca terminaba de decir. «Quiero a mamá». 5 años. Davi tenía 5 años y nunca había conocido a su madre. Carolina había muerto 2 horas después del parto. Complicaciones, habían dicho los doctores. Una hemorragia que no pudieron detener. Y Felipe se había quedado solo en ese hospital, sosteniendo a un bebé que no sabía cómo cuidar, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había pasado 5 años huyendo de ese dolor, enterrándose en el trabajo, construyendo un imperio empresarial que le dejaba poco tiempo para pensar, para recordar, para sentir. Las niñeras se encargaban de Davi. Su madre lo recogía del colegio. Los fines de semana se llenaban de compromisos de trabajo, y cuando no podía evitar estar con su hijo, cuando las circunstancias lo obligaban como esta noche, se sentía completamente perdido. «Señor Acevedo», una voz suave interrumpió sus pensamientos. Felipe levantó la mirada. Una mesera estaba junto a su mesa, rubia, con el cabello recogido en un chongo perfecto, uniforme impecable. Pero lo que lo detuvo fueron sus ojos. Había algo en ellos, algo que reconocía aunque no pudiera nombrarlo. Tristeza, tal vez, o comprensión. «¿Puedo ayudar?», preguntó. Su voz era diferente al tono profesional de los otros meseros. Había calidez ahí, algo genuino. Felipe iba a rechazarla, a decirle que todo estaba bien, aunque claramente no lo estaba. Pero antes de que pudiera hablar, ella se agachó hasta quedar a la altura de Davi. «Hola», dijo suavemente. Davi la miró entre lágrimas. Su llanto se redujo a sollozos entrecortados. La mesera no lo tocó, no intentó cargarlo ni distraerlo con tonterías. Solo lo miró con una atención completa que Felipe rara vez le daba. «Sé que estás triste», continuó ella, «y está bien estar triste. Pero ¿sabes qué? A veces cuando estamos muy tristes lo que necesitamos es que alguien nos entienda». Davi la observaba con esos ojos grandes todavía brillantes de lágrimas. La mesera se enderezó un poco pero mantuvo su mirada.
Luego miró a Felipe, y en ese momento, con una voz que atravesó algo profundo en su pecho, dijo 5 palabras que cambiaron todo. Él solo necesita una madre. El silencio que siguió fue absoluto. Felipe sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Esas 5 palabras que llevaba 5 años evitando, que sabía eran verdad, pero se negaba a aceptar, porque aceptarlas significaba admitir su fracaso. Significaba enfrentar el hecho de que estaba fallándole a su hijo de la misma forma en que su propio padre le había fallado a él. Los recuerdos llegaron sin permiso. Él, con 7 años, esperando en la puerta que su padre regresara de la oficina. Con 9 cenando solo porque papá tenía una reunión importante. Con 12, aprendiendo que el trabajo siempre venía primero, que los negocios eran más importantes que los partidos de fútbol o las funciones escolares. Que el amor se medía en dinero y regalos, no en tiempo y presencia. Había jurado que nunca sería así, que cuando tuviera hijos, las cosas serían diferentes. Pero aquí estaba, repitiéndolo todo. Davi dejó de llorar. Se quedó mirando a la mesera con una expresión que Felipe no había visto antes. Esperanza, tal vez, o reconocimiento de alguien que finalmente entendía. ¿Tú eres mamá?, preguntó el niño con voz pequeña. La pregunta flotó en el aire. Felipe vio algo cruzar el rostro de la mesera. Dolor, profundo y antiguo. Ella tragó saliva. Lo fui, respondió en voz baja. Hace mucho tiempo. Antes de que Felipe pudiera procesar esas palabras, Davi extendió los brazos hacia ella. Un gesto simple, universal. El gesto que hacen los niños cuando quieren que alguien los cargue, cuando necesitan que alguien los cargue. La mesera vaciló. Miró a Felipe buscando permiso. Él debería decir que no. Debería agradecer su ayuda y declinar educadamente. Debería cargar a su propio hijo y sacarlo de ese restaurante. Pero no lo hizo. Solo asintió. Ella tomó a Davi en sus brazos con una suavidad que habló de memoria muscular, de algo practicado 1000 veces antes. Y Davi, su hijo que apenas la conocía, que llevaba 20 minutos llorando sin parar, se aferró a ella como si fuera un salvavidas. Hundió su carita en el cuello de la mesera y por primera vez en toda la noche se calmó completamente. El señor Romero y su esposa observaban la escena con expresiones que iban de la sorpresa a la incomodidad. Los otros comensales miraban discretamente. El restaurante entero parecía estar conteniendo la respiración, pero Felipe solo podía mirar a su hijo abrazando a una extraña con una desesperación que le partía el corazón, porque entendía. Por primera vez en 5 años, realmente entendía. Davi no necesitaba más juguetes, no necesitaba una casa más grande o mejores vacaciones. No necesitaba todo el dinero que Felipe podía darle. Necesitaba lo único que Felipe no sabía cómo dar: presencia, conexión, amor que no se midiera en cosas, sino en tiempo. Una madre. La mesera meció suavemente a Davi. Murmuraba algo que Felipe no alcanzaba a escuchar, pero que parecía calmar al niño aún más. Sus ojos estaban cerrados. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, pero su expresión era serena, como si finalmente hubiera encontrado lo que llevaba buscando. «Lo siento», dijo Felipe. Su voz salió quebrada. Yo no sabía cómo terminar esa frase. La mesera lo miró. No había juicio en sus ojos, solo comprensión. «No se disculpe», dijo suavemente. A veces los niños solo necesitan sentirse seguros, sentirse vistos. Felipe sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que había mantenido cerrado durante 5 años, desde que sostuvo a Carolina por última vez, desde que prometió cuidar de su hijo y falló cada día desde entonces. «Gracias», logró decir. Ella asintió, siguió meciendo a Davi, y Felipe se quedó ahí sentado en ese restaurante elegante, lleno de gente importante y negocios millonarios, viendo cómo una extraña le daba a su hijo lo que él nunca había podido. Y por primera vez desde la muerte de Carolina, permitió que las lágrimas quemaran detrás de sus ojos, porque finalmente entendía la verdad. No estaba huyendo del dolor de perder a su esposa, estaba huyendo del miedo de ser como su padre. Y en el proceso se había convertido exactamente en eso. El señor Romero carraspeó incómodo. «Felipe, tal vez deberíamos reprogramar esta reunión». No era una pregunta, era una declaración. El negocio se había perdido. 6 meses de trabajo, millones en juego, y lo único que Felipe podía pensar era en esas 5 palabras:
Él solo necesita una madre. Sí, respondió sin apartar la mirada de Davi. Tal vez sea lo mejor. La pareja se levantó. Intercambiaron cortesías frías. Promesas vacías de llamar después. Felipe apenas los registró. Cuando finalmente se fueron, el restaurante pareció encogerse. Solo quedaban ellos tres, Felipe, Davi y la mesera cuyo nombre ni siquiera conocía. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Cecilia, respondió ella. ¿Y usted? Felipe. Se miraron por encima de la cabeza de Davi. En sus ojos Felipe vio algo que lo dejó sin aliento. Reconocimiento. Como si ella también entendiera. Como si ella también tuviera sus propios demonios. Gracias por ayudar, dijo. De verdad. Cecilia sonrió tristemente. No hice nada especial. Solo dije la verdad. La verdad. 5 palabras que habían destrozado y reconstruido su mundo al mismo tiempo. Felipe miró a su hijo dormido en los brazos de una extraña y supo que nada volvería a ser igual, porque finalmente había visto lo que llevaba 5 años negando, y no había forma de volver a no verlo. Davi no quería soltar a Cecilia. Cada vez que ella intentaba bajarlo suavemente, el niño se aferraba más fuerte. Sus manitas se enredaban en el uniforme de mesera con una desesperación que partía el alma. Felipe observaba desde su silla, sintiéndose completamente inútil. «Lo siento», murmuró Cecilia. «Normalmente los niños...» Se detuvo. No había un normalmente en esta situación. Nada de esto era normal. Un niño abrazando a una mesera extraña, como si fuera su salvación. Un padre millonario viendo cómo perdía un negocio de millones y sin poder hacer nada más que quedarse sentado. Un restaurante elegante convertido en escenario de un drama familiar que nadie había pedido presenciar. «No se disculpe», dijo Felipe. Se puso de pie y se acercó. «Yo debería...» Extendió los brazos hacia Davi, pero el niño giró la cara. Un rechazo silencioso, pero claro. Felipe sintió el golpe en el pecho. No era la primera vez que Davi lo rechazaba. Había pasado tantas veces en los últimos años que debería estar acostumbrado. Pero dolía. Cada vez dolía como si fuera la primera. «Tal vez», comenzó Cecilia con cuidado, «podría cargarlo yo hasta afuera, hasta que se calme». Felipe iba a decir que no, que era su responsabilidad, que no podía pedirle a una empleada del restaurante que hiciera su trabajo como padre. Pero la verdad era más simple y más devastadora. No sabía cómo hacer que Davi lo soltara. Y si lo intentaba con fuerza, el niño volvería a llorar. Asintió. «¿Dónde está su coche?», preguntó ella. «En el ballet». Felipe buscó el ticket en su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente. «Voy a avisar a mi gerente», dijo Cecilia. «Solo será un momento». Se alejó con Davi todavía aferrado a ella. El niño había dejado de llorar, pero mantenía la cara hundida en su cuello. Felipe la siguió manteniendo distancia. Observó cómo ella se acercaba a un hombre mayor con traje que debía ser el gerente. Hablaron en voz baja. El hombre miró hacia Felipe, luego a Davi, luego otra vez a Cecilia. Asintió. Cecilia salió del restaurante con Davi en brazos. Felipe la alcanzó afuera donde el aire nocturno era más fresco. El ballet ya estaba trayendo su Mercedes negro. «Gracias», dijo Felipe otra vez. Se sentía estúpido repitiéndolo, pero no sabía qué más decir. Cecilia sonrió tristemente. «No tiene que agradecer. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», respondió él. «No cualquiera». La miró directamente. «Usted dijo que fue madre. ¿Qué pasó?». La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Demasiado personal, demasiado directa. Cecilia bajó la mirada hacia Davi, que seguía dormido en sus brazos. «Perdí la custodia hace 3 años», dijo en voz baja. «Mi exmarido tiene recursos que yo no tengo, abogados que yo no pude pagar, una casa que yo no pude ofrecer». Se detuvo, respiró hondo. «El juez decidió que ella estaría mejor con él». Felipe sintió algo apretarse en su garganta. «¿Cuántos años tiene?». 8 ahora. La última vez que la vi tenía 6. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no cayeron. «Él me permite verla una vez al mes, 2 horas supervisadas en un parque, como si fuera peligrosa, como si ser pobre fuera un crimen. Lo siento». Las palabras sonaron inadecuadas, vacías. Cecilia negó con la cabeza. «No lo sienta. Solo cuide al suyo, mientras todavía puede». El ballet abrió la puerta trasera del Mercedes. Felipe tomó a Davi con cuidado. Esta vez el niño no se resistió. Estaba profundamente dormido,
agotado por el llanto. Lo acomodó en el asiento de seguridad que siempre llevaba, pero rara vez usaba. Las manos de Felipe temblaban mientras abrochaba el cinturón. Tantos meses sin hacer esto, tantas noches dejando que otros lo hicieran por él. Cuando se enderezó, Cecilia seguía ahí parada bajo las luces del ballet. Se veía cansada, triste, pero había algo más en su expresión, algo que Felipe no podía descifrar. ¿Trabaja aquí todas las noches?, preguntó. No sabía por qué lo preguntaba, solo sabía que no quería que esta conversación terminara, que esta mujer desapareciera de su vida tan repentinamente como había aparecido. De martes a sábado, respondió ella, turno de noche. Felipe asintió, sacó su cartera y tomó varios billetes. Se los extendió. Por su tiempo, por su ayuda. Cecilia miró el dinero, luego a él. Algo cambió en su expresión. Se endureció. No quiero su dinero, señor Acevedo. La forma en que dijo señor Acevedo sonó diferente, más fría. Solo quería ayudar a un niño que estaba sufriendo. No todo se trata de dinero. Guardó el dinero sintiéndose como un idiota. No fue mi intención ofenderla, pero lo hizo. Cecilia dio un paso atrás. Buenas noches. Se dio vuelta para regresar al restaurante. Espere, llamó Felipe. Ella se detuvo, pero no se volteó. Perdí un negocio importante esta noche. 6 meses de trabajo, millones de pesos. Hizo una pausa. Y no me importa. Ahora sí se volteó. Lo miraba con confusión. ¿Por qué me dice eso? Porque usted tiene razón. Felipe pasó la mano por su cabello. Un gesto que había heredado de su padre junto con tantas otras cosas que no quería. David necesita una madre, o al menos necesita a alguien que esté presente. Y yo, su voz se quebró. Yo no sé cómo ser eso. Cecilia lo observó en silencio. El sonido del tráfico llenaba el espacio entre ellos. Entonces aprenda, dijo finalmente, antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo? Cada vez que intento acercarme, él me rechaza. Cada vez que estoy con él, no sé qué decir, qué hacer, porque está tratando demasiado duro. Cecilia se acercó un paso. Los niños no necesitan perfección, necesitan presencia, necesitan saber que importan más que cualquier reunión o negocio. Las palabras lo golpearon con fuerza, porque tenía razón, porque llevaba 5 años poniendo todo antes que a David, el trabajo, los clientes, las reuniones, incluso su propio dolor. Mi padre era así, confesó. No sabía por qué le estaba diciendo esto a una extraña, tal vez porque en este momento ella entendía más que nadie. Siempre trabajando, siempre ausente, y juré que yo sería diferente, pero no lo es. No era una pregunta. No, admitió, no lo soy. Cecilia suspiró. Miró hacia el restaurante donde seguramente su gerente la estaría esperando. Luego otra vez a Felipe. ¿Sabe qué es lo más triste?, preguntó. Que usted tiene algo que yo daría cualquier cosa por tener. Tiene a su hijo, lo tiene en su vida todos los días, y lo está desperdiciando. La acusación dolió porque era verdad. Yo veo a mi hija 2 horas al mes, continuó Cecilia. Su voz temblaba. 2 horas en las que tengo que fingir que todo está bien, que no me destroza verla correr hacia los brazos de la nueva esposa de mi ex cuando termina nuestra visita, que no lloro cada noche preguntándome si todavía me recuerda. Las lágrimas finalmente cayeron, y usted tiene a ese niño hermoso todo el tiempo y lo está dejando con extraños. Lo está perdiendo de la misma forma en que yo perdí a mi hija, excepto que usted puede evitarlo. Felipe no tenía palabras. Solo podía quedarse ahí parado sintiendo el peso de su fracaso como padre, como ser humano. Tengo que regresar, dijo Cecilia limpiándose las lágrimas. Pero por favor, señor Acevedo, no cometa mi error. No deje que pase tanto tiempo que cuando finalmente quiera estar ahí, ya sea demasiado tarde. Se dio vuelta y caminó de regreso al restaurante. Felipe la observó desaparecer entre las puertas de cristal. Luego miró hacia el Mercedes, donde David dormía pacíficamente. Su hijo, su responsabilidad, su única oportunidad de no repetir los errores de su padre. Rodeó el coche y subió. Ajustó el espejo retrovisor para poder ver a David en el asiento trasero. Se veía tan pequeño, tan frágil. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que realmente lo miró? ¿Desde la última vez que pasó más de 1 hora con él sin estar pensando en el trabajo? Arrancó el motor y manejó en silencio. Las calles de la ciudad pasaban borrosas. Luces, edificios, gente viviendo sus vidas. Y él finalmente despertando a la suya. Cuando llegaron a casa,
Cargó a Davi con cuidado. El niño murmuró algo en sueños, pero no despertó. Felipe subió las escaleras hacia el cuarto que había diseñado una decoradora de interiores, pero en el que rara vez entraba. Acostó a Davi en la cama, le quitó los zapatos, lo cubrió con la cobija, se sentó en la orilla de la cama, mirándolo dormir, y por primera vez en 5 años realmente lo vio. Los rasgos de Carolina en su rostro, la nariz, la forma de las cejas, pero también había algo de él ahí, en la línea de la mandíbula, en las manos. Este era su hijo, parte de él, parte de Carolina. Y lo estaba perdiendo. «Lo siento», susurró en la oscuridad. «Siento no haber estado ahí. Siento haberte fallado». Davi no respondió. Solo siguió durmiendo con esa respiración profunda de los niños que finalmente encuentran paz. Felipe se quedó ahí sentado durante largo rato, viendo subir y bajar el pecho de su hijo, memorizando cada detalle que había ignorado durante años. Y cuando finalmente salió del cuarto, algo había cambiado. Las 5 palabras de Cecilia seguían resonando en su cabeza. Él solo necesita una madre, pero tal vez lo que Davi realmente necesitaba era algo más simple. Un padre que estuviera presente, que lo viera, que lo amara no con regalos y dinero, sino con tiempo y atención. Y Felipe finalmente estaba listo para intentarlo, aunque no tuviera idea de cómo. Los siguientes días fueron los más difíciles que Felipe había enfrentado en años, y eso incluía construir una empresa desde cero y perder a su esposa, porque esto era diferente. Esto requería algo que el dinero no podía comprar y que los negocios no enseñaban: presencia. El lunes por la mañana canceló 3 reuniones. Su asistente lo miró como si hubiera perdido la cabeza cuando le dijo que llevaría a Davi al colegio personalmente. «¿Usted?», preguntó Mariana sin poder ocultar su sorpresa. «Pero doña Elena siempre...». «Ya no». Felipe tomó las llaves de su coche. «A partir de ahora lo haré yo». Davi lo miraba desde la puerta con desconfianza. Llevaba su mochila de dinosaurios colgando de un hombro, demasiado grande para su cuerpecito pequeño. «¿Dónde está la abuela?», preguntó. «En su casa. Hoy voy yo». El niño no dijo nada. Solo siguió mirándolo con esos ojos grandes que parecían ver más de lo que un niño de 5 años debería ver. El trayecto al colegio fue silencioso. Felipe intentó hacer conversación varias veces. «¿Cómo te fue en la escuela la semana pasada?». «Bien». «¿Tienes amigos nuevos?». «No sé». «¿Te gusta tu maestra?». «Está bien». Respuestas cortas, evasivas, como si Davi estuviera hablando con un extraño, porque eso era lo que Felipe era para su propio hijo, un extraño que compartía su apellido y su casa, pero nada más. Cuando llegaron al colegio, Felipe bajó para ayudarlo con el cinturón. Davi se apartó. «Yo puedo solo». «Lo sé, pero déjame». «Ya dije que puedo solo». El niño se bajó del coche y caminó hacia la entrada sin voltear, sin despedirse. Felipe se quedó ahí parado viendo cómo su hijo desaparecía entre otros niños que corrían felices hacia sus salones. Ninguno de los otros padres lo reconoció. Normalmente era su madre quien traía a Davi, o alguna de las niñeras que habían desfilado por su vida en los últimos años. Él era invisible en este mundo, invisible en la vida de su propio hijo. Regresó al coche sintiendo el peso del fracaso. Un día. Había intentado un día y ya estaba fallando. Manejó sin rumbo durante casi 1 hora. Las calles de la ciudad pasaban sin que las viera realmente. Su mente estaba en ese restaurante, en esas 5 palabras, en los ojos de Cecilia, cuando le dijo que estaba desperdiciando lo que ella daría todo por tener. Cuando finalmente miró el reloj, eran casi las 10. Tenía una presentación a las 11 que había cancelado, una videoconferencia a las 2 que había pospuesto, una semana completa de compromisos que estaba reorganizando. Por primera vez en su vida profesional, el trabajo no era su prioridad, y no sabía si eso lo asustaba o lo aliviaba. Terminó estacionándose frente a una cafetería, ordenó un café que no quería y se sentó junto a la ventana viendo pasar a la gente, familias, madres con carriolas, padres cargando a niños pequeños. Todos parecían saber exactamente qué hacer, todos excepto él. Su teléfono vibró. Era su madre. «Felipe, ¿qué está pasando? Mariana me llamó diciendo que cancelaste todo. Necesitaba tiempo». «¿Tiempo para qué? Tienes responsabilidades, no puedes simplemente...». «Tengo un hijo, mamá», la interrumpió. «Esa es mi responsabilidad principal, y he estado fallando». Hubo un silencio al otro lado.
Entiendo que quieras estar más presente, dijo finalmente su madre. Pero tienes que ser realista, tienes una empresa, empleados que dependen de ti. No puedes dejar todo. ¿Por qué no? La pregunta salió más dura de lo que pretendía. Papá dejó todo por su empresa. Y mírame, mamá. Estoy repitiendo exactamente lo mismo. Tu padre te amaba, pero nunca estuvo ahí. Felipe sintió la emoción acumularse en su garganta. Y ahora yo tampoco estoy. Davi me mira como si fuera un extraño, porque eso es lo que soy. Felipe, tengo que irme. Colgó antes de que ella pudiera responder. Se quedó mirando su reflejo en la ventana de la cafetería. 32 años. Millonario. Exitoso en todo lo que había tocado excepto en lo único que realmente importaba, ser padre. Pasó el resto del día en esa cafetería, trabajó un poco desde su laptop, contestó emails urgentes, pero principalmente pensó en Davi, en Carolina, en el hombre que había sido y el hombre que quería ser. A las 3 de la tarde manejó hacia el colegio. Llegó media hora antes de la salida y esperó en el estacionamiento. Otros padres comenzaron a llegar. Algunos se conocían. Platicaban mientras esperaban. Felipe se quedó en su coche observando. Este era un mundo del que no formaba parte. Un mundo de reuniones de padres y festivales escolares y cumpleaños infantiles. Cuando sonó la campana, los niños comenzaron a salir en grupos ruidosos. Felipe bajó del coche y caminó hacia la entrada. Buscó a Davi entre la multitud de uniformes idénticos. Lo encontró caminando solo, arrastrando su mochila. Cuando Davi lo vio, se detuvo en seco. La confusión en su rostro era clara. «Hola», dijo Felipe. «¿Dónde está la abuela?» «En casa, vine yo». Davi lo miró con desconfianza. «¿Por qué?» «Porque quiero estar aquí». El niño procesó esto. Luego encogió los hombros y caminó hacia el coche. Felipe lo siguió sintiendo cada gramo de rechazo. El trayecto de vuelta fue igual de silencioso que el de la mañana. Felipe intentó otra vez. «¿Qué hiciste hoy en el colegio?» «Cosas». «¿Qué tipo de cosas?» «No sé. Cosas de escuela». «¿Tienes tarea?» «Sí». «¿Necesitas ayuda?» Davi lo miró como si hubiera dicho algo ridículo. «Tú nunca me ayudas con la tarea». Las palabras fueron un golpe directo, porque tenía razón. Felipe nunca lo había ayudado, ni una sola vez en 5 años. «Bueno», dijo intentando mantener la voz firme. «Hoy puedo empezar. La abuela me ayuda mejor». «Davi, es verdad, tú no sabes». No había malicia en las palabras del niño, solo una declaración de hechos, y eso dolía más que cualquier acusación. Cuando llegaron a casa, Felipe intentó seguir a Davi a su cuarto, pero el niño cerró la puerta. No con fuerza, no con enojo, solo la cerró como si fuera lo más natural del mundo mantener a su padre afuera. Felipe se quedó parado en el pasillo, mirando esa puerta cerrada. 5 años de distancia, 5 años de ausencia, y esperaba arreglarlo en un día. Los siguientes días fueron variaciones del mismo tema. Felipe llevaba a Davi al colegio, lo recogía, intentaba hacer conversación. Recibía respuestas monosilábicas o rechazo directo, cancelaba reuniones, reorganizaba su agenda, y cada noche se quedaba despierto preguntándose si ya era demasiado tarde. El jueves por la noche, mientras Davi cenaba en silencio, Felipe finalmente preguntó algo que llevaba días queriendo preguntar. «¿Te acuerdas de la señora del restaurante?» Davi levantó la mirada de su plato. Por primera vez en días, había algo más que indiferencia en sus ojos. ¿La que me cargó? Sí me acuerdo. ¿Por qué la dejaste cargarte? No conoces a otras personas así. Davi bajó la mirada otra vez. Empujó los frijoles de un lado a otro con su tenedor. «Olía como mi mamá», dijo finalmente en voz baja. Felipe sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué?» «La abuela me enseñó una foto, de cuando mi mamá me cargaba en el hospital». Davi seguía sin mirarlo. «La señora del restaurante olía igual, como las fotos». «Las fotos no tienen olor, hijo». «Sí tienen». Ahora lo miró. Sus ojos brillaban. «Huelen a mamá. Y la señora también». Felipe no sabía qué decir. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que los muertos no tienen olor, que lo que estaba recordando era imposible? Pero tal vez eso no importaba. Tal vez lo que importaba era que Davi había encontrado algo en Cecilia, algo que necesitaba desesperadamente. ¿Te gustaría verla otra vez? La pregunta salió antes de que pudiera pensarla. Davi asintió con entusiasmo. Era la primera vez en días que mostraba interés en algo. ¿Podemos? No lo sé. Felipe pensó en el restaurante.
en Cecilia trabajando turnos de noche, en cómo había rechazado su dinero con orgullo herido. «Pero puedo intentar. ¿Prometes?» La palabra quedó suspendida entre ellos. Promesas. ¿Cuántas había roto sin darse cuenta? ¿Cuántas veces había dicho que llegaría temprano y no lo hizo? Que iría al festival escolar y canceló. Que jugaría con él el fin de semana y terminó trabajando. «Te prometo que lo intentaré», dijo finalmente. No era una promesa completa, pero era honesta. Davi asintió, siguió comiendo, y Felipe se quedó mirándolo preguntándose qué diablos estaba haciendo. Porque ir a buscar a Cecilia no era parte del plan. El plan era aprender a ser mejor padre, a conectar con su hijo, no involucrar a una extraña que había dicho 5 palabras y había desaparecido. Pero mientras veía la primera chispa de interés en los ojos de Davi en Díaz, supo que lo haría, porque tal vez eso era ser padre. Hacer lo que tu hijo necesita incluso cuando no tiene sentido, incluso cuando te asusta, incluso cuando no sabes cómo terminará. El viernes por la noche Felipe regresó al restaurante. Davi iba en el asiento trasero, mirando por la ventana con una emoción contenida que no había mostrado en días. Era la primera vez que su hijo parecía realmente feliz de estar con él, aunque no fuera por él. El restaurante se veía diferente de noche, las luces cálidas, la música suave filtrándose desde adentro, las parejas elegantes entrando y saliendo. Felipe recordó la última vez que estuvo aquí, el llanto de Davi, la mirada del señor Romero, las 5 palabras que habían cambiado todo. «¿Ella está aquí?», preguntó Davi desabrochándose el cinturón apenas Felipe estacionó. «No lo sé, vamos a ver». Entraron juntos. El host los reconoció inmediatamente. Su expresión cambió de profesional a cautelosa. «Señor Acevedo, ¿tiene reservación?» «No, en realidad vine a buscar a alguien. Una mesera, Cecilia». El host vaciló. «No estoy seguro de que pueda». «Por favor». Felipe se agachó para quedar a la altura de Davi. «Mi hijo quiere verla. Solo unos minutos». El hombre miró a Davi. El niño lo miraba con esos ojos grandes llenos de esperanza. Suspiró. «Esperen aquí». Desapareció entre las mesas. Felipe y Davi se quedaron parados en la entrada. Otros clientes pasaban a su alrededor. Algunos los miraban con curiosidad. Felipe mantuvo una mano en el hombro de Davi intentando que no se notara su propia nerviosidad. 5 minutos después, Cecilia apareció entre las mesas. Llevaba el mismo uniforme, el mismo cabello recogido, pero había algo diferente en su expresión cuando los vio, sorpresa, y algo más que Felipe no pudo identificar. «Señor Acevedo», dijo acercándose, «no esperaba verlo otra vez». «Yo tampoco esperaba volver», Felipe señaló a Davi, «pero alguien quería verte». Cecilia bajó la mirada hacia el niño. Su expresión se suavizó inmediatamente. «Hola, Davi». «Hola». La voz del niño salió tímida, diferente a la indiferencia con que le hablaba a Felipe. «¿Cómo sabías mi nombre?» Ella sonrió. «Tu papá me lo dijo». Davi asintió. Se quedó mirándola sin decir nada más. Pero había algo en su postura, en la forma en que se inclinaba ligeramente hacia ella, como si estuviera siendo jalado por un imán invisible. «Cecilia». El gerente apareció detrás de ella. «El mismo hombre mayor de la semana pasada. Tienes 5 mesas esperando». «Lo sé, señor Medina, solo 5 minutos». No era una sugerencia. El hombre se alejó dejando claro que estaba siendo generoso. Cecilia miró a Felipe. «Lo siento, estamos muy ocupados». «No, yo lo siento». Felipe pasó la mano por su cabello. «No debí venir sin avisar. Es solo que Davi quería verte», terminó el niño. Las 3 palabras salieron tan sinceras que algo se rompió en el rostro de Cecilia. Se agachó hasta quedar a la altura de Davi. «Yo también quería verte», dijo suavemente. «¿Cómo has estado?» «Bien. Mi papá me lleva a la escuela ahora». Davi miró a Felipe de reojo. Antes no lo hacía. «Eso es bueno». Cecilia también miró a Felipe. Había aprobación en sus ojos. «¿Y cómo te va en la escuela?» «Está bien, estoy aprendiendo a leer». «¿De verdad? Eso es maravilloso». «¿Tú sabes leer?» La pregunta era tan inocente que Cecilia rió, pero había tristeza en esa risa. «Sí, sé leer, y escribir, y muchas otras cosas». «¿Me puedes enseñar?» Davi dio un paso más cerca. «Mi papá no sabe». Felipe sintió la punzada, pero no dijo nada, porque Davi tenía razón. No sabía, no porque fuera incapaz, sino porque nunca había intentado. Cecilia miró a Felipe buscando guía. Él solo asintió.
Me encantaría enseñarte, dijo ella, pero ahora mismo tengo que trabajar. La decepción en el rostro de Davi fue inmediata. ¿Cuándo puedes? Yo... Cecilia vaciló. Miró hacia el restaurante donde el gerente la observaba. No lo sé. ¿Mañana? Insistió Davi. ¿Pasado mañana? Davi, intervino Felipe. Cecilia tiene su propio horario. No podemos... ¿El domingo? La voz de Cecilia los interrumpió. Tengo el domingo libre. Davi asintió con entusiasmo. ¿El domingo dónde? Davi, no podemos pedirle a Cecilia que use su día libre, comenzó Felipe. Está bien. Ella lo miró directamente. Si usted está de acuerdo, claro. Felipe debería decir que no. Debería agradecer y llevarse a Davi. Debería mantener los límites apropiados entre su vida y la de una mesera que apenas conocían, pero la forma en que Davi miraba a Cecilia, la esperanza en sus ojos, la conexión que ni siquiera Felipe entendía, pero que era innegable. Está bien, dijo finalmente. ¿El parque Ibirapuera? ¿A las 10? Cecilia asintió. Ahí estaré. Sí. Davi dio un saltito. Era la primera vez en días que mostraba emoción genuina. El gerente apareció otra vez. Esta vez su expresión era menos paciente. Cecilia, ya voy. Ella se puso de pie. Miró a Davi. Nos vemos el domingo, ¿está bien? Está bien. El niño sonrió. Una sonrisa verdadera que iluminó su rostro. Cecilia se alejó entre las mesas. Felipe observó cómo saludaba a clientes, tomaba órdenes, llenaba vasos de agua. Profesional, eficiente, como si los últimos minutos no hubieran pasado. «Papá, ¿sí? Me gusta Cecilia». Felipe miró a su hijo. «Ya me di cuenta. ¿Crees que ella me gusta a mí?» La pregunta era tan vulnerable que Felipe sintió algo apretarse en su pecho. «Estoy seguro de que le gustas». «¿Por qué?» «Porque eres un buen niño, pero no me conoce. No necesita conocerte mucho para ver eso». Davi consideró esto. «¿Tú me conoces?» La pregunta lo golpeó como un puñetazo. «Claro que te conozco». «¿De verdad?» Los ojos de Davi lo miraban con una intensidad que no esperaba. «¿Sabes cuál es mi color favorito?» Felipe abrió la boca. La cerró. No sabía. «¿Sabes que me gusta comer?» Tampoco sabía. «¿Sabes el nombre de mi mejor amigo?» Silencio. «No me conoces», dijo Davi sin enojo, solo como un hecho. «La abuela me conoce, las niñeras me conocen, pero tú no». Felipe se agachó hasta quedar a su altura. «Tienes razón, no te conozco como debería, pero quiero aprender». «¿De verdad? ¿De verdad? ¿Prometes?» Otra promesa. Felipe pensó en todas las que había roto, en todas las veces que había fallado, pero también pensó en esta semana, en los intentos torpes, en las conversaciones fallidas, en estar presente aunque no supiera cómo. «Te prometo que lo intentaré todos los días», dijo, «aunque cometa errores, aunque no sepa cómo. Te prometo intentarlo». Davi lo miró durante largo rato, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente asintió. «Está bien». No era perdón, no era aceptación completa, pero era algo, un comienzo pequeño, frágil, pero real. Salieron del restaurante juntos. En el camino a casa, Davi habló más que en toda la semana, sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre el dinosaurio que estaba dibujando en clase de arte. Felipe escuchó, realmente escuchó, no pensando en el trabajo o en emails pendientes, solo escuchando a su hijo hablar sobre cosas que probablemente no le importaban a nadie más en el mundo, pero que para Davi eran lo más importante. Cuando llegaron a casa, Davi no cerró la puerta de su cuarto. Se dejó ayudar con la tarea. Dejó que Felipe le leyera un cuento antes de dormir, y cuando Felipe lo arropó, el niño no se apartó. «Papá, sí, mi color favorito es azul, como el cielo». Felipe sonrió. «Bueno saberlo. Y mi mejor amigo se llama Lucas. Lucas, lo recordaré. Y me gusta la pizza con piña, aunque la abuela dice que es raro. A mí también me gusta». Era mentira, pero valía la pena por la forma en que los ojos de Davi se iluminaron. «¿De verdad? De verdad». Davi sonrió, cerró los ojos. Y por primera vez Felipe se quedó sentado en la orilla de su cama hasta que se durmió, viendo la respiración profunda, el rostro relajado, la paz que solo tienen los niños cuando se sienten seguros. Salió del cuarto con cuidado, cerró la puerta dejándola apenas entreabierta y se quedó parado en el pasillo sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza. No sabía qué pasaría el domingo, no sabía si traer a Cecilia a sus vidas era buena idea.
No sabía cómo manejar esta situación imposible donde su hijo necesitaba algo que él no podía dar, pero que una extraña sí. Pero por primera vez en 5 años, Davi le había hablado, realmente hablado. Y eso tenía que significar algo. Tenía que ser un comienzo. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía una promesa. Felipe despertó antes que Davi, algo que no recordaba haber hecho en años. Normalmente era el niño quien se levantaba primero y vagaba por la casa hasta que alguien, su abuela o alguna niñera, le preparaba el desayuno. Pero hoy Felipe bajó a la cocina a las 7 de la mañana. Abrió el refrigerador sin saber exactamente qué buscar. Había comida. Siempre había comida, pero preparada por la cocinera que venía 3 veces por semana y dejaba todo listo. Felipe nunca había cocinado para su hijo, ni una sola vez. Encontró huevos, pan. Decidió intentar algo simple. Hot cakes. Recordaba vagamente haber visto a su madre hacerlos cuando era niño, antes de que su padre contratara personal para todo, antes de que el dinero reemplazara la presencia. Mezcló los ingredientes siguiendo una receta que encontró en su teléfono. La primera tanda se quemó, la segunda quedó cruda en el centro, la tercera salió casi decente. Para cuando Davi bajó las escaleras a las 8, la cocina parecía zona de desastre y Felipe tenía harina en el cabello. «¿Qué haces?», preguntó Davi parándose en la puerta con su pijama de dinosaurios. «Hot cakes». Felipe levantó el plato con orgullo. «Para ti». Davi se acercó mirando los hot cakes con desconfianza. «Se ven raros». «Lo sé. Es mi primera vez». «¿Nunca habías hecho hot cakes?» «No». «¿Por qué los haces ahora?» Felipe se sentó en la mesa. «Porque quiero. Porque deberíamos desayunar juntos antes de ir al parque». Davi se sentó frente a él. Tomó un tenedor y pinchó el hot cake. Lo probó con cautela. Felipe esperó el veredicto conteniendo la respiración. «Está bien», dijo Davi finalmente. No era un elogio entusiasta, pero viniendo de su hijo que llevaba días rechazándolo, sonaba como una victoria. Desayunaron en silencio. No era el silencio incómodo de antes. Era diferente, más suave, como si ambos estuvieran aprendiendo a estar en el mismo espacio sin tensión. «¿Crees que Cecilia llegue?», preguntó Davi limpiándose la boca. Dijo que sí. Pero a veces la gente dice que sí y no llega. La frase tenía peso. Experiencia. ¿Cuántas veces Felipe había prometido llegar y no lo hizo? «Ella llegará», dijo con más confianza de la que sentía. «¿Cómo sabes?» «Porque vi cómo te miraba, y la gente que mira así no rompe sus promesas». Davi consideró esto. Luego asintió como si le hiciera sentido. A las 9:30 estaban en el coche camino al parque Ibirapuera. Davi iba callado en el asiento trasero, pero su pierna no dejaba de moverse, nervioso, emocionado. Felipe lo veía por el espejo retrovisor preguntándose qué estaba haciendo. Llevar a su hijo a conocer a una mesera que apenas conocían, que había dicho 5 palabras y de alguna forma se había convertido en importante. Pero la verdad era más complicada. No era solo que Davi la necesitara, era que Felipe también necesitaba ver que era posible, que alguien podía conectar con su hijo de una forma que él no había podido, que tal vez, observándola, podría aprender cómo. Encontraron estacionamiento cerca de la entrada principal. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo, parejas paseando, vendedores ambulantes ofreciendo globos y algodón de azúcar. Una escena normal de domingo que Felipe rara vez presenciaba porque los domingos siempre había trabajo. Caminaron hacia el área de juegos donde habían acordado encontrarse. Davi iba adelante buscándola con la mirada. Felipe lo seguía manteniendo distancia pero atento, y entonces la vio. Cecilia estaba sentada en una banca bajo un árbol. Vestía jeans y una blusa blanca simple. Sin el uniforme de mesera se veía diferente, más joven, más vulnerable. Estaba mirando a los niños jugar con una expresión que Felipe reconoció. Nostalgia, dolor. El mismo dolor que él veía en el espejo cuando pensaba en Carolina. «Cecilia». Davi corrió hacia ella. Ella levantó la mirada y su expresión cambió completamente. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Davi se puso de pie justo cuando el niño la alcanzó. Él la abrazó sin dudarlo, sin la timidez que mostraba con Felipe, sin el rechazo, solo confianza pura. Felipe se acercó despacio. «Gracias por venir. Gracias por invitarme». Cecilia seguía abrazando a Davi. «Llevo mucho tiempo sin venir a un parque». «¿Por qué?», preguntó Davi mirándola. «Porque me recuerda cosas que duelen.
Su honestidad era refrescante. No endulzaba las cosas para el niño. No fingía que todo estaba bien. ¿Cómo qué? Como mi hija, ella amaba los parques. ¿Dónde está ahora? La pregunta inocente hizo que algo cruzara el rostro de Cecilia. Vive con su papá, lejos de aquí. ¿No la ves? Una vez al mes. Eso es muy poquito. Davi frunció el ceño. ¿Por qué no la ves más? Porque... Cecilia miró a Felipe buscando ayuda, pero él no intervino. Quería ver cómo manejaba esto. ¿Cómo le explicabas a un niño que el mundo no siempre era justo? Porque a veces los adultos cometemos errores, dijo finalmente, y a veces esos errores tienen consecuencias que duran mucho tiempo. ¿Qué error cometiste? No tener suficiente dinero para darle todo lo que necesitaba. Las palabras salieron cargadas de culpa. Felipe sintió la punzada. Él tenía todo el dinero del mundo y no podía darle a Davi lo que necesitaba. Ella no tenía nada y había perdido a su hija por eso. Pero el dinero no importa, dijo Davi con esa lógica simple de los niños. Mi papá tiene mucho dinero y yo todavía estoy triste. El silencio que siguió fue denso. Cecilia miró a Felipe. En sus ojos había comprensión. Y algo más. Algo que decía, ¿ves? No eres el único que está fallando. Tienes razón, dijo ella finalmente. El dinero no es lo más importante, pero a veces el mundo piensa que sí. El mundo está equivocado, declaró Davi con la confianza absoluta de un niño de 5 años. Cecilia rió, esta vez sin tristeza. Sí, sí lo está. ¿Quieres jugar? Davi la tomó de la mano. Hay columpios. Me encantaría. Se alejaron juntos. Felipe los siguió manteniéndose a distancia, observando cómo Davi la llevaba de un juego a otro, cómo ella lo empujaba en el columpio, cómo reían cuando él se deslizaba por la resbaladilla, cómo ella lo atrapaba al final con los brazos abiertos, y Felipe se quedó ahí parado sintiéndose como un intruso en la felicidad de su propio hijo. Después de 1 hora, Davi estaba sudado y feliz. Se tiraron en el pasto bajo un árbol, Cecilia en el medio, Davi a un lado, Felipe del otro. Tengo sed, dijo Davi. Voy por agua, ofreció Felipe poniéndose de pie. Hay un vendedor allá. Caminó hacia el puesto dejándolos solos, pero se mantuvo cerca, lo suficiente para verlos, para ver cómo Davi se acurrucaba contra Cecilia, cómo ella le acariciaba el cabello distraídamente, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando regresó con 3 botellas de agua, escuchó parte de su conversación. ¿Cómo era tu mamá?, preguntaba Davi. Cariñosa, paciente, muy buena para hacer galletas. Cecilia sonrió. ¿Y la tuya? No lo sé. Murió cuando nací. Lo siento. Está bien. No puedes extrañar algo que nunca tuviste. Las palabras salieron tan casualmente que Felipe casi dejó caer las botellas. Cecilia lo vio acercarse. Le hizo espacio en el pasto. Tu papá está aquí. Davi se enderezó. Tomó el agua que Felipe le ofrecía. Gracias. De nada. Felipe se sentó. Los 3 quedaron en silencio viendo a otras familias jugar. Después de un rato, Davi habló. Cecilia, ¿puedes venir otra vez el próximo domingo? Ella vaciló. Miró a Felipe. No sé si... Por favor, insistió Davi. Fue divertido. Davi, intervino Felipe suavemente. Cecilia tiene su propia vida. No podemos pedirle que... ¿Y si no fuera solo un domingo? Las palabras de Cecilia los interrumpieron. Ambos la miraron. ¿Qué quiere decir?, preguntó Felipe. Quiero decir que... Se detuvo. Respiró hondo. Trabajo de noche en el restaurante, pero tengo las tardes libres y los domingos completos. Miró a Davi. Si tú quisieras, podría venir algunas tardes, ayudarte con la tarea, jugar un rato. ¿Sí? Davi prácticamente gritó. Por favor, papá. Felipe debería decir que no. Debería mantener los límites. Debería aprender a ser suficiente para su hijo sin ayuda. Pero la verdad era que no era suficiente. No todavía. Y tal vez nunca lo sería. Pero Cecilia sí era. Conectaba con Davi de una forma que él solo podía observar y envidiar. ¿Estás segura?, preguntó. No puedo pagarle como... No quiero su dinero. La voz de Cecilia fue firme. Ya se lo dije. Si hago esto, es porque quiero. Porque... Su voz se quebró. Porque extraño ser mamá. Y Davi me hace sentir que todavía puedo serlo, aunque sea por unas horas. Las palabras flotaron entre ellos. Honestas, crudas, dolorosas. Está bien, dijo Felipe finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que me enseñe.
que me muestre cómo conectar con él de la forma en que usted lo hace. Cecilia lo miró durante largo rato, luego asintió. Trato. Extendió la mano. Felipe la estrechó, y en ese apretón de manos sellaron algo más grande de lo que cualquiera de los dos entendía. Un acuerdo, una alianza, una oportunidad para que tres personas rotas encontraran algo parecido a la sanación, juntos. 3 meses después, la vida de Felipe había cambiado de formas que nunca imaginó posibles. Cecilia venía 3 tardes por semana, los martes, jueves y domingos, no como empleada, como algo que ninguno de los tres podía nombrar pero que todos sentían. Familia, tal vez, o al menos el comienzo de una. Davi florecía. Sus maestras comentaban el cambio. Sonreía más. Participaba en clase. Había dejado de tener esas crisis de llanto que antes lo consumían. Y Felipe estaba aprendiendo. Observaba cómo Cecilia se sentaba en el suelo a jugar, cómo escuchaba realmente cuando Davi hablaba, cómo sus abrazos duraban lo suficiente para que el niño se sintiera seguro. Y poco a poco, torpemente, Felipe comenzó a hacer lo mismo. Era jueves por la tarde. Felipe había salido temprano de la oficina otra vez, algo que ya no era excepcional, sino rutina. Llegó a casa y encontró a Cecilia y Davi en la sala. Había papeles de colores por todas partes, tijeras, pegamento, brillantina que sabía que encontraría en la alfombra durante semanas. «Papá, mira». Davi corrió hacia él sosteniendo una tarjeta hecha a mano. «Es para ti». Felipe la tomó con cuidado. En el frente había un dibujo de 3 personas tomadas de la mano. Un hombre alto, un niño pequeño, una mujer. «Es nuestra familia», explicó Davi. La palabra familia quedó suspendida en el aire. Felipe miró a Cecilia. Ella había bajado la mirada hacia los papeles en sus manos, pero había sonrojo en sus mejillas. «Es hermosa», dijo Felipe. Su voz salió más ronca de lo que pretendía. «¿De verdad te gusta?» «Me encanta». Se agachó para abrazar a Davi. El niño se dejó. Ya no se apartaba. Ya no había rechazo, solo aceptación. «Voy a ponerla en mi oficina, en mi escritorio, para verla todos los días». Davi sonrió orgulloso. Luego regresó corriendo con Cecilia a seguir haciendo manualidades. Felipe se quedó parado con la tarjeta en la mano. 3 personas, una familia, pero no lo eran, no oficialmente. Cecilia era una presencia constante pero temporal. Podía irse en cualquier momento, y esa incertidumbre había comenzado a pesarle, porque en algún punto de estos 3 meses había pasado algo. No solo Davi se había encariñado con Cecilia, él también. La forma en que ella sonreía cuando entraba a la casa, cómo siempre olía a vainilla, cómo sus ojos brillaban cuando Davi le contaba algo emocionante, cómo lo miraba a él con comprensión cuando fallaba, con aliento cuando lo intentaba, con algo más que Felipe no se atrevía a nombrar. Esa noche, después de que Davi se durmiera, Felipe encontró a Cecilia en la sala recogiendo los papeles. «Déjelo», dijo. «Yo puedo hacerlo. No es molestia». Pero se detuvo. Se quedaron ahí parados en el silencio. Había algo en el aire, algo no dicho que había estado creciendo durante meses. «Cecilia», comenzó Felipe. No sabía cómo continuar. Ella lo miró esperando. «Estos meses, usted ha sido más de lo que podía pedir. Para Davi, para mí. Ha sido mi placer». «No, escuche», se acercó. «Necesito que sepa cuánto significa, cuánto ha cambiado nuestras vidas. Ustedes también cambiaron la mía». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me devolvieron algo que pensé que había perdido para siempre, la oportunidad de ser mamá, aunque sea prestado. Y si no fuera prestado». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Cecilia parpadeó. «¿Qué? ¿Y si pudiera ser real? ¿Y si pudiera ser permanente?» Felipe tomó sus manos. Temblaban, o tal vez eran las suyas. «Me enamoré de usted, Cecilia. No sé cuándo pasó. Tal vez esa primera noche en el restaurante, tal vez observándola con Davi, tal vez en algún momento entre todo eso. Pero pasó, Felipe. Sé que es complicado, sé que apenas nos conocemos, sé que hay diferencias entre nosotros, pero también sé que cuando estoy con usted me siento completo, y cuando veo a Davi con usted, veo lo que debió ser desde el principio». Las lágrimas caían libremente por las mejillas de Cecilia ahora. «No puedo hacer esto», susurró. «¿Por qué no? Porque tengo miedo». Su voz se quebró. «Miedo de creer que esto es real. Miedo de que algún día despierte
y se dé cuenta de que cometió un error, de que merezco a alguien mejor, de que no hay nadie mejor. Felipe limpió sus lágrimas con sus pulgares. Usted le dio a mi hijo lo que yo no pude. Me enseñó a ser padre. Me mostró que el amor no se mide en dinero, sino en presencia. Y yo se detuvo. Respiró hondo. Yo quiero pasar el resto de mi vida agradeciéndoselo. Pero tu esposa murió hace 5 años, y he estado muerto con ella hasta que usted llegó. La tomó del rostro. Me trajo de vuelta a la vida, Cecilia, a mí y a Davi, y no quiero volver a estar sin usted. Se miraron durante largo rato. En sus ojos Felipe vio miedo, esperanza, amor, todo mezclado en una expresión que lo atravesó. ¿Qué estás diciendo exactamente?, preguntó ella. Estoy diciendo que quiero que esto sea real, que quiero que seas parte de esta familia. No como niñera, no como visita, como... Se arrodilló. Cecilia jadeó. Como mi esposa, como la madre de Davi, como la persona con quien quiero construir el resto de mi vida. Sacó una caja de su bolsillo, pequeña, de terciopelo azul. La había comprado 2 semanas atrás. La había cargado todos los días esperando el momento correcto. Cásate conmigo, Cecilia. Abrió la caja. Dentro había un anillo simple, elegante, no ostentoso, porque había aprendido que lo importante no era el precio, sino el significado. Las lágrimas de Cecilia caían sin control ahora. Davi te ama. Me pregunta todos los días cuándo vas a venir. Te dibuja en sus tareas. Te llama su Cecilia. Para él ya eres su madre. ¿Pero tu familia? Mi madre ya te conoció. Le caíste bien. Dijo que nunca me había visto tan feliz. Pero yo no tengo nada. No tengo dinero, ni posición, ni... Tienes todo lo que importa. Felipe se puso de pie sin soltar la caja. Tienes amor, tienes paciencia, tienes la capacidad de ver lo que realmente importa, y eso vale más que todo el dinero del mundo. Cecilia sollozó. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. ¿Y si no soy suficiente? Ya eres más que suficiente. La besó suavemente. Fue su primer beso. Debió pasar antes, pero ambos habían estado esperando, asegurándose, y ahora, con sus labios tocándose, todo lo demás desapareció. Cuando se separaron, Cecilia estaba sonriendo entre lágrimas. Sí, me quiero casar contigo. Felipe deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. La abrazó girándola en el aire. Ella rió, un sonido lleno de alegría pura que llenó la casa. ¿Papá? Ambos se voltearon. Davi estaba en las escaleras con su pijama. Sostenía a su osito de peluche. ¿Qué pasa? ¿Nos escuchaste?, preguntó Felipe. Davi asintió. ¿Cecilia se va a quedar? Felipe miró a Cecilia. Ella asintió. Sí, dijo Felipe. Se va a quedar para siempre. ¿Va a ser mi mamá? Si tú quieres. Davi bajó las escaleras corriendo. Se lanzó a los brazos de Cecilia. Sí quiero, sí quiero. Ella lo abrazó llorando. Felipe los abrazó a ambos. Y ahí, en esa sala llena de papeles de colores y brillantina, los tres formaron un círculo, una familia, real, completa, sanada. 6 meses después, se casaron en una ceremonia pequeña. Solo familia cercana, amigos íntimos. Davi fue el portador de los anillos. Se paró entre ellos durante toda la ceremonia. Cuando el juez preguntó si Felipe tomaba a Cecilia como esposa, Davi gritó, «Di que sí», antes de que Felipe pudiera responder. Todos rieron. Fue perfecto. 1 año después, Cecilia se paró frente al espejo de su habitación, la habitación que ahora compartía con Felipe, en la casa que ahora era suya, con el hijo que ahora era suyo legalmente después de que finalizara la adopción. Sus manos descansaban sobre su vientre, todavía plano, pero no por mucho tiempo. Felipe entró detrás de ella. La abrazó. Sus manos cubrieron las de ella. ¿Se lo decimos hoy?, preguntó. En la cena, todos juntos. ¿Crees que esté listo para ser hermano mayor? Creo que va a ser el mejor hermano mayor del mundo. Cecilia se giró entre sus brazos. Lo besó suavemente. Gracias. ¿Por qué? Por encontrarme. Por creer en mí. Por darme una segunda oportunidad. Gracias a ti, respondió él. Por salvarme. Por salvarnos. Esa noche, sentados alrededor de la mesa, le dijeron a Davi. El niño procesó la información. Luego sonrió tan grande que iluminó toda la habitación. ¿Un hermanito o hermanita?, aclaró Cecilia. Voy a ser hermano mayor. Davi se puso de pie. Tengo que decirle a Lucas.
Salió corriendo a llamar a su mejor amigo. Felipe y Cecilia se miraron. En sus ojos había amor, gratitud, esperanza. Todo lo que habían encontrado en esas 5 palabras pronunciadas en un restaurante. Él solo necesita una madre, murmuró Felipe. Y yo solo necesitaba una familia, respondió Cecilia. Se besaron mientras en alguna parte de la casa David gritaba emocionado sobre su futuro hermano. Y Felipe supo que finalmente había roto el ciclo, que no sería como su padre, que estaba presente, que amaba, que había construido algo real, una familia, no perfecta, pero suya, y eso era más que suficiente.